Frankenstein. ¿Adivina cuántas? ¿Cuántas aproximadamente son las historias relacionadas a ese relato que han aparecido solo en la pantalla grande? Tenemos un número y aproximadamente son 469 historias. Claro, esto si contamos adaptaciones directas de la novela, secuelas, crossovers, parodias, reinterpretaciones libres, como por ejemplo Frankenstein, Joe Frankenstein, Mary Shelley Frankenstein, John Frankenstein o La novia. La historia de Mary Shelley, escrita en 1818, ha tenido decenas y decenas de historias, ya sean torcidas, haciéndole honor, homenajes o reinterpretaciones. Pero realmente Shelley, después de tantas reescrituras, reinterpretaciones, realmente, como me imagino que todo libro tiene, realmente pudo decir en esa obra o en todo lo que escribió lo que realmente quiso decir. Bueno, hoy nos sumergiremos en el Estados Unidos de 1930, ubicado justamente tras la Gran Depresión, con el crimen organizado aumentado y las mafias a todo lo que da. La directora Maggie Gyllenhaal no hace un remake directo del clásico La novia de Frankenstein, sino una reinterpretación moderna de la historia inspirada en la obra de Mary Shelley. Como si Mary Shelley misma estuviera apareciendo, que de hecho sale en esta obra, estuviera haciendo una reinterpretación de su misma obra para que, acorde al día de hoy, 8M, se crafteara una nueva historia de empoderamiento en La novia. De nuevo por acá en una nueva opinión que más de este canal. Y sí, habiendo tantas reinterpretaciones del monstruo más, digamos, popular en cuanto a la literatura estemos hablando, e historias relacionadas con este moderno Prometeo, es su obra favorita en la que está involucrado Frankenstein. No tiene que ser el protagonista, justo como de hecho en esta de la que vamos a hablar, simplemente con que aparezca te lo valemos. Así que cualquiera que sea tu opinión sobre eso o sobre la película, yo la estaré leyendo como siempre ahí abajo en la caja de comentarios. Dirigida por Maggie Gyllenhaal, actriz y directora, hermana de Jake Gyllenhaal, quien también aparece en este film y que la directora ha aparecido en films como La secretaria o en Batman, el caballero de la noche. La sinopsis dice lo siguiente. Frankenstein busca a la doctora Euphronius para crear una compañera. Resucitando a una mujer asesinada, la creación, la novia, revoluciona la sociedad con un romance salvaje y atrae la atención policial. Bueno, reinterpretación gótica policial. ¿Saben? Siempre se me viene una frase, creo que eso lo podríamos hacer parte de las reviews, grabar en el mismo cine después de los créditos, mi primera reacción y decirles como que eso fue la primera frase que se me vino a la mente después de los créditos. ¿Sí? Eso fue literalmente, eso es lo que sentí. Reinterpretación gótica policial. La historia de La novia se trata no de una historia de Frankenstein, no de una historia típica policíaca, sino de una especie de crónica desde el punto de vista de Mary Shelley, desde la otra vida, su tumba, el umbral, el limbo, como lo quieras ver, tomando el control de uno de sus personajes literarios, en este caso Ada, quien se convierte en la novia de Frankenstein por capricho mismo de al querer a un acompañante y sentir por primera vez el afecto. La novia que le consiguen es este mismo personaje quien en el intro muere al momento de que Mary Shelley la posee, porque quiere acabar con el líder de la mafia, Lupino, quien está colaborando con autoridades corruptas en ese contexto. Y la escritora quiere que todos sepan la verdad a través del control de Ada, solo que se le olvida que el cuerpo físico tiene límites y al caer por unas escaleras muere. Frankenstein y la doctora Cornelia sacan un cuerpo al azar que resulta ser el de Ada. La reviven, pero también revive con ella esa voz que la controla el 70% del tiempo de la película. Por ello, Jessie Buckley tiene que navegar entre un gran rango actoral entre alguien eufórica y desenfrenada con un amplio vocabulario y una persona que no se acuerda por obvias razones de su vida pasada, quien se siente más adelante en la trama al descubrir la verdad secuestrada por Frankenstein. En esta novela estilo gótica, poco a poco Ada y Frank se enamoran, viven la vida con libertad en plenitud al convertirse en fugitivos tras asesinar a dos tipos y un policía, casi que en defensa propia, al tiempo que el detective que está investigando su caso se encuentra dentro de una corrupción relacionada a Lupin, el líder de la mafia, y conoce también a Ada, detective que a su vez se ve superado por su aprendiz Myrna, interpretada por Penélope Cruz, quien es una prodigio al resolver las cosas, pero que el detective la trata toda la película de hacer menos por ser mujer y porque no quiere que resuelva el caso y lo descubra.
Ahora, diseccionando un poco la película en partes, justamente como nuestros amiguitos, pero en cuanto a lo bueno y lo malo, hay varias cosas que decir. Referencias. Esta película está llena de referencias para los amantes de la cultura literaria en general, no solo de Frankenstein. La película también funciona como una especie de mosaico cultural que dialoga constantemente con la tradición literaria del terror y del romanticismo oscuro. Aunque su núcleo inevitablemente remite a la novela Frankenstein, el film no se limita a reinterpretar la relación entre creador y criatura, sino criatura, y se expande hacia un universo de referencias que evocan la herencia de la literatura gótica del siglo XIX. Es una obra que, si bien lo pone más en segundo plano para enfocarse en un mensaje de empoderamiento, se menciona esta dualidad humana, la transgresión científica y la delgada línea entre lo monstruoso y lo humano, que al parecer a veces es más delgada de lo que pensamos. Incluso hay ecos de ese romanticismo trágico de la época precisamente, y por descubrir los límites de la naturaleza humana que precisamente caracterizaron a escritores como Edgar Allan Poe. Ambientación y atmósfera, adecuada para una película relacionada con el crimen y el género policial, mientras hay un movimiento revolucionario y con monstruos involucrados, lo cual es original. Más allá de este imaginario gótico mundo conocido por Mary Shelley, esta película también alcanza esos umbrales del cine policial y del crimen. Callejones húmedos, interiores cargados de sombras, conspiraciones que se gestan en silencio y una sensación constante de peligro latente. Al mismo tiempo, el contexto de agitación social y de movimientos revolucionarios añade una capa adicional de tensión narrativa, como si el mundo estuviera al borde de una transformación tan impredecible como la propia creación de los monstruos que habitan esta historia. Esta mezcla genera una atmósfera singular donde el crimen, la intriga política y lo sobrenatural se entrelazan para construir un escenario cargado de misterio y fatalidad. Algo que, si bien en general no es tan revolucionario precisamente en el mundo del cine, porque la verdad sí tiene bastantes conveniencias y ritmo, sobre todo, que ya hemos visto en otro tipo de películas, lo que vemos sí es original para el contexto en la historia de Frankenstein. Un universo donde la oscuridad no solo proviene de las criaturas creadas por la ciencia, sino también de una sociedad compulsiva que parece reflejar en sus propios conflictos la misma idea de caos y ruptura que siempre ha estado en el corazón de este relato. Sí hay partes, si te soy sincero, medianamente largas, que se sienten más largas de lo debido y que a lo mejor pudieron haber sido más cortas. Y eso hace que se sienta un poquito tedioso el camino desde el principio a cómo se construye, cómo se va construyendo para el relato final. Y esto hace que ya sepas más o menos cuál va a ser el ritmo, ¿no? Lo cual sí, la vuelve un poco predecible por tener aspectos, como ya dijimos, de historias que ya hemos visto para crear algo original. Pero pues es un poco de, o sea, sí, pero no. No sé si me explico. Por eso creo que en general va a tener división de opiniones. Trayéndonos a aspectos más técnicos, sí hay un apartado musical que le suma puntos, que le agrega emoción a lo que está tratando de contarnos la directora, lo cual me lleva al siguiente punto del soundtrack, el cual corrió a cargo de la aclamada compositora islandesa Hildur Guðnadóttir. Guðnadóttir ya había demostrado su capacidad para construir atmósferas psicológicas densas y profundamente emocionales en películas como Joker. Irónico realmente, porque ambas son películas muy parecidas argumentativamente hablando. En La novia, su aproximación musical vuelve a apostar por texturas oscuras, cuerdas inquietantes y un uso muy expresivo del silencio, creando leitmotivs que acompañan tanto el drama humano como la dimensión monstruosa de la historia. Así que sí, podemos decir que el soundtrack es un punto a favor. Ahora, el punto al que íbamos a llegar con la directora. Es bastante interesante, pero a mi parecer reiterativo también cómo la directora utiliza el personaje de Mary Shelley para reinterpretar su versión de la historia. Es como si Maggie, la directora, poseyera a Mary Shelley para que ésta a su vez poseyera a Ada, quien es la novia. Eso es interesante, pero las apariciones de Mary Shelley como esta voz en la cabeza de la novia, siento que no eran tan necesarias todo el tiempo. Se vuelve como un síntoma por parte de Ada, que la controla y le tira del gatillo para volverla más loca, más salvaje y más valiente en el contexto o desde la perspectiva de la misma Mary. Lo cual personalmente choca un poquito con el tema de que quiere llegar a ser, o esta líder revolucionaria que quiere llegar a ser, ¿no? Al final sí consigue lo que quiere, tanto como la novia. Bueno, hay un final medio trágico que después se compone un poquito con una especie de escena postcréditos, pero al final consigue lo que quiere. Tanto Mary, tanto como Ada, en personalidad, se juntan las dos y ambas son felices, digamos, de alguna manera. Pero esta especie de dualidad por la que tiene que pasar durante toda la película,
la futura actriz élite a nivel global, Jessie Buckley. No me convenció mucho, pero eso sí, separándola a nivel de dirección de personaje con nivel y rango actoral son dos cosas totalmente diferentes. Porque el personaje en cuanto a su actuación es ¡wow! Jessie Buckley es espectacular. Es verdad que viendo su tremenda actuación de Oscar en Hamnet, venir aquí se te puede hacer sentir un poco extraño, pero el hecho de verla interpretar un papel con tantos matices y tanto rango actoral te da la certeza de que ella realmente ya entró a la élite de Hollywood también. Y esta variación entre pasar de loca frenética a cuando vuelve a tomar el control Ada de una manera más ecoánime y sutil es impresionantemente asombrosa de ver. De aquí en adelante, ya te lo digo yo, en todo lo que salga Jessie Buckley de films puede ser un impulso gratificante para la película en sí en cuanto a ventas. Y bueno, ya para ir cerrando también, como dijimos, tenemos un poco de la historia aquella de Joaquin Phoenix, el Joker de Joaquin Phoenix, de crear un movimiento gracias a una persona, en general yo diría no solamente una persona, sino un conjunto de personas que sufre. Solo que en esta ocasión, el traer a la vida a Ada trae consigo a esa voz en su cabeza también, quien la controlaba, el espíritu de Mary Shelley. Y ella es la que realmente, a través del cuerpo de Ada, crea todo el alboroto, inspirando a las chicas de la época para romper sus cadenas y eliminar injusticias que incluso lamentablemente seguimos viendo hoy en día. Por ese apartado, el mensaje es tremendo y positivo. Sin embargo, la manera en que es manejado no le llega a dar quizás esa proyección que se merecía, por el hecho de que no se siente tan orgánico. Y es que el mensaje revolucionario que propone la película es quizás uno de los elementos más interesantes desde una lectura temática. Aunque también, si te soy sincero, uno de los más difíciles en su ejecución. Existe una clara intención de construir un discurso que dialogue con problemáticas contemporáneas, particularmente con las estructuras sociales que históricamente han limitado la autonomía femenina. En esta reinterpretación, esa rebeldía adquiere una dimensión social y femenina mucho más explícita, donde la figura de la novia deja de ser únicamente una extensión del experimento científico para convertirse en un símbolo de emancipación y de cuestionamiento frente a un sistema que históricamente ha intentado definir el destino de las mujeres. Así, aunque la dualidad de discurso político y desarrollo narrativo no se integren de la manera más adecuada en ocasiones, el mensaje que la película trata de transmitir desde el primer acto termina por ser pertinente y valioso. Y por ello, siento que este hecho de que Mary controle a Ada no se explica muy bien que digamos. Simplemente es como la autora posee a uno de sus personajes y ya está. No hay mucho contexto visual de Ada, no hay mucho contexto tampoco del Frankenstein de Christian Bale, quien, no me quejo, hace una buena interpretación, pero sí como que el film le gusta dar todo por sentado. Pero pues sí, ese hecho de tener ese espacio por no profundizar en tus personajes o no tener tanto historias de origen y mantener todo de manera superficial, uno diría, bueno, al menos no tengo esto, pero me das otra cosa, ¿no? No realmente. Con sus 2 horas y 7 minutos, simplemente se mete en el tema de ir desvelando pistas a nivel de detective, que tampoco son tan impresionantes. Y esta dedicación de tiempo en el apartado quizás de Frankenstein es lo que más molesta precisamente al propio personaje al que se le quiere dar luz para el desarrollo fluido y esencial de toda la historia. Sobre todo de la novia, ¿no? Que es la protagonista. Y con ello me refiero a la obsesión que tiene el Frankenstein de Christian Bale por un actor de cine. Tony Reed, interpretado por Jake Gyllenhaal, lo cual termina siendo una side story que realmente no termina llegando a mucho, no termina teniendo mucho el peso necesario para el final de la historia. División de opiniones. Eso es simplemente lo que espero porque es una película que es puramente la visión de la directora, quien controla a su voluntad a una escritora real del pasado para contar una historia que grita ayuda, desesperación, cambio, revolución. También está bien porque el film es tremendamente sincero con la opinión que quiere dar. Es una película marcada por una cierta irregularidad en su ejecución. Hay momentos en donde sus ideas narrativas, su discurso revolucionario y la mezcla de género no terminan de integrarse de manera completamente orgánica, generando esta sensación de altibajos a lo largo de la historia. No obstante, dentro de esa irregularidad, la película logra sostener varios elementos que resultan genuinamente atractivos, como una atmósfera interesante que mezcla horror, crimen y revolución,
dentro de una pareja de monstruos que irónicamente buscan el cambio de la sociedad para bien. Así que bueno, con todo lo dicho, yo por eso a este film, La novia, le voy a tener que dar 3 estrellas como calificación personal y definitivamente llega a ser una película entretenida. Plus. Scared.